mi nombre es Laura Araceli Corona Reyes y el día de hoy decidí abordar el tema del feminicidio, ya que es un tema bastante preocupante, alarmante y también muy marcado hoy en día. No solo ahora, sino que desde tiempos atrás, desde épocas atrás, la mujer ha sido maltratada, pisoteada y golpeada en cierta forma, puesto que siempre la han hecho menos o han hecho creer que no vale lo suficiente. ¿Qué es el feminicidio? Hablemos un poquito más sobre ello. El feminicidio no solamente es golpes, no. Hay tres fases, digámoslo así, o tres cuestiones diferentes, que es la violencia física, que es la que más conocemos o lo que más se habla de ella, la violencia verbal y la violencia social. Un ejemplo de la violencia psicológica sería no solo ahora, sino como lo decía, desde épocas atrás, cuando la mujer quería ya fuese que seguir con sus sueños, seguir con sus estudios o llegar a alcanzar algo y el hombre simplemente no la dejaba, puesto que decían que la mujer no era capaz o se tachaba como menos por ser un sexo débil, aparentemente, cuando no es así, pero son estereotipos que la sociedad misma ha marcado y que es algo erróneo, puesto que la mujer no solamente es para el hogar o para tener hijos o para estar para el marido, pero no solo ha sido marcada por la pareja, sino que también esto viene de generaciones, ya que esto se basaba en que no solo la pareja, como lo decía, emocional, sino que también en una persona de parentesco, que fuera el papá, puesto que trataba así a la mamá o la hacía así creer a las hijas, lo mismo que venía con los hijos, y desde ahí se empezó a desarrollar toda esta situación. La número dos, que sería la violencia social, es cuando entran incluso entre mujeres, cuando empieza la envidia o las humillaciones o la competencia, y en vez de apoyarse o unirse como mujeres, son rivales, y eso es algo que está mal, puesto que debemos apoyarnos más. También por los sociedades o los estereotipos de que dicen que la mujer no es capaz de hacer las cosas, y no es así. Hoy en día creo que está más marcada la mujer, puesto que ha terminado con esas expresiones, ya que la mujer es capaz, incluso a veces más que el hombre, en, en dirigir empresas, en países, en gobernar, en ser presidenta, y antes solamente era el hombre, y no por esto estamos diciendo que el hombre vale menos, no, nada de eso, sino que también la mujer puede hacer lo que el hombre y no es menos, ni por eso vamos a hacer menos al hombre ni a la mujer, puesto que ambos son iguales. Y el número tres, que sería el verbal, entra en la parte de que cuando, no sé, una pareja, la mujer, ya sea que use un vestido, una falda o una blusa con algún escote, y el hombre empieza a poner como ciertas restricciones o hacerles comentarios ofensivos o verbales en lo que le dice que sus intenciones son provocar o que se está insinuando, cuando no es así, pero es algo que también está muy mal y es erróneo porque es simplemente una manera de vestir. Otro punto importante es los celos. Creo que algo por lo que empieza la violencia es por los celos, y que a veces la mujer no se da cuenta o no lo nota y piensa que es que la persona te quiere, pero no es así. Otro punto también sería el control. El control es cuando te empiezan a decir que dónde estás, que con quién hablas, que por qué haces esto, que por qué no. Y son cuestiones o actitudes que uno no debe permitir y que debe de detectar al momento o al inicio de una relación, puesto que todo esto va a conllevar a la violencia, pero sin darnos cuenta. Otro también sería cuando empiezan los empujones o que los manazos, pero a veces la mujer lo confunde que es que un empujón con amor, o que lo hizo con amor, o que no fue su intención, y no es así. Así es como se empieza a marcar la violencia, y después o más tarde ese empujón o ese rozón o ese manotazo se convierte en un bofetón. Y eso es algo que la mujer no tiene que permitir, puesto que aquí es cuando entra el feminicidio. Hoy en día, como lo dije, está más marcado y ya está estrangulada, apuñalada, a balazos, a golpes, pero son las formas en las que el asesino o
la persona termina con la vida de una mujer, y eso es algo que hay que detectar a tiempo para así prevenir y salvar la vida de las mujeres, y no debemos de permitirlo. Como dije, viene de generaciones y eso es algo erróneo, pero que debemos de poner un hasta aquí, de no seguir permitiéndose, porque a pesar de que estamos en este ciclo, muchas sociedades o familias, vínculos, siguen permitiendo esto y empiezan desde el machismo y no hagas esto, y que es porque es mujer, o que es tu hermana, o esto o el otro, y eso es algo que no debemos de permitir y debemos detectar a tiempo. A continuación voy a hablarles un poquito más sobre en cuanto a cifras y en cuanto a los feminicidios que hay hoy en México. Alrededor del mundo mueren 10 mujeres por violencia al día. En el registro durante la pandemia, la violencia familiar presentó el 10% de los casos. Sin embargo, es cuando pensaban que se iba a disminuir la cifra, pero fue todo lo contrario, puesto que ya fuera por crisis en cuanto a economía, o que porque los niños estaban en casa, existía más la frustración por parte del papá, del esposo, y se vio muchísimo la violencia, bastante, porque estaban todos en casa. Sin embargo, la violencia contra la mujer ha empeorado en México, y México es uno de los epicentros más marcados. Esto es triste y es algo que esperamos, o que deberíamos de ir bajando esa cifra y ese lugar en el que nos colocamos, pero sin embargo somos uno de los más marcados en México. En el mapa se contabilizan alrededor de 405 casos entre lo que fue el 16 de marzo y el 30 de abril. Sin embargo, las cifras han aumentado y es triste, pero alrededor de lo que fue el 2016 y el 2019 y el 2020 fueron alrededor 19 casos la diferencia que hubo. Y desgraciadamente en el 2020 es donde se han visto más, que es, como lo vuelvo a mencionar, fue durante la pandemia, puesto que la crisis y otras situaciones han hecho que la violencia o el carácter del hombre empeore. Es la frustración. El 63% de estos crímenes, que fueron 405 los que se han marcado, han sido por crimen organizado, trata de blancas, venta de órganos y todas estas situaciones. Los 10 estados con mayor número de feminicidios y homicidios se encuentra Guanajuato, nuevamente tristemente está el Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Puebla y por último Veracruz. En los que están menos los asesinatos marcados son Aguascalientes, Campeche y Tlaxcala. Y pues esta es la cifra en la que la mujer ha pues terminado con su vida. Espero y sirva de algo esta información, y pues entre sociedad podamos cambiar esta situación. Gracias.